Jalapa. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias, Héctor Guerrero. Hoy nos acompaña en el estudio de Despierta Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN. Muchas gracias por venir. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, de rebote, Hotel Duarte. Qué desastre, es una cosa de veras patética, inaceptable. Este señor tiene que ir no solamente a la cárcel, tiene que devolver todo el dinero que se robó, Carlos, porque detrás de esa fortuna que él amasó, hay pobreza, hay miseria, hay gente que no tiene medicinas en los hospitales, hay niños que no pueden ir a la escuela. Es decir, el dinero que se robó era para la gente y el señor se enriqueció de manera brutalmente irresponsable. Me parece que el señor tiene que ir a la cárcel y tiene que devolver lo que se robó. ¿Piden ustedes un rescate financiero para Veracruz? No, ¿Una especie de Fobapro a Jarocho? Es que el problema es que además dejó al Estado en quiebra absoluta. Como ahora lo acaban de señalar, los presidentes municipales no tienen ni siquiera dinero para pagar la nómina, para los servicios básicos, porque el dinero que le correspondía a los presidentes, el señor lo retuvo y se lo robó. Entonces sí estamos pidiendo sensibilidad del gobierno federal para que de manera coordinada... Ayer lo que nos dijo ahí mismo sentado el secretario de Hacienda es, rescaten no, podemos ayudarles adelantándoles participaciones, dijo hay instrumentos a los que pueden recurrir, ¿no? Pero el problema es que Veracruz está sobreendeudado. A ver, yo creo que con disposición de las partes se debe encontrar una salida. Lo que sucedió en Veracruz es de una dimensión enorme y todo mundo tiene parte de responsabilidad, Carlos, porque tampoco nos pueden decir que nadie sabía esto. Es decir, el gobierno federal tiene la Procuraduría General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria. Nosotros denunciamos a Duarte desde 2013. Están presentadas las denuncias. ¿Cuánto hace de que se detectó un avión que aterrizó en Toluca donde traían 25 millones de pesos en efectivo? Es decir, ¿por qué se dejó correr esto tanto tiempo? Entonces ahora, por supuesto que todo mundo tiene que asumir su responsabilidad, que este señor se vaya a la cárcel, devuelva lo que se robó y de manera coordinada hagamos un esfuerzo por sacar adelante a Veracruz. ¿Y el partido blindarse para que en 6 años no estemos hablando de esto en otras circunstancias? Bueno, absolutamente, por supuesto, y aprender de los errores. ¿No temen que a Yunes le termine pasando lo mismo? Porque se hablaba mucho de que quería la autoridad federal investigar también a Yunes. Yo estoy convencido que va a ser un gran gobierno que va a rescatar a Veracruz de este desastre en el que lo dejó Javier Duarte y que nos vamos a poder sentir muy orgullosos. Ustedes tienen a Padres, también tienen de su lado a quién buscar, ¿no? Sí, que Enrique, y hay que decirlo con toda claridad. 1, está suspendido de sus derechos. 2, nosotros no vamos a defender a nadie que haya cometido un acto de corrupción. Y 3, le corresponde a las autoridades hacer su trabajo. La Procuraduría de Sonora depende del PRI, la Procuraduría General de la República lo mismo. Lo decimos con claridad, a nadie que haya cometido un acto de corrupción lo vamos a defender, que se haga justicia. ¿Por qué si lo tuvieron enfrente no lo denunciaron? ¿Pero a qué te refieres? Cuando fue a comparecer ante la comisión... Ese es un cuento chino que inventó el PRI. Antes de que se supiera que había una orden de aprehensión, hay que recordar, una orden de aprehensión no se hace pública porque si no la gente jamás sería detenida. Antes de que se supiera, 3 días antes, se le citó a comparecer ante la Comisión Anticorrupción, que por cierto no está en la sede del PAN, tiene sus oficinas allá en Barranca del Muerto, la preside Luis Felipe Bravo Mena, justamente para que se defendiera de las acusaciones que había en su contra. Y el PRI lo que ha hecho es tratar de confundir a la opinión pública con las fechas, diciendo cómo si lo tuvieron en el PAN no lo detuvieron. No lo tuvimos en el PAN, yo no estuve en la reunión, fue en las instalaciones de la Comisión Anticorrupción y fue 3 días antes de que se supiera que había una orden de aprehensión. Así de simple es la respuesta. Pero no es igual el caso, es decir, ¿por qué lo dejaron ir? ¿Por qué no le dijeron quédate? ¿Por qué no lo entregaron a las autoridades? Y también lo de Padres se veía venir incluso desde antes que lo de Duarte. Pero a ver, Carlos, corresponde a la autoridad jurisdiccional y a la autoridad administrativa y por eso le suspendimos sus derechos, no lo vamos a defender, que haga lo que le... Porque decía el otro día Enrique Ochoa que vino aquí, pues nosotros ya expulsamos a Duarte y estamos en camino a los demás. Primero, el PAN dice, Padres sigue siendo panista. Es una barbaridad lo que está diciendo Enrique Ochoa. Primer asunto, la gente que nos está viendo le tiene sin cuidado si a Duarte le quitan el lujo de ser priista. No creo que en estas épocas sea un gran mérito. ¿No? Importante de parte de los partidos decir él ya no pertenece pero aquí. Pero lo que tiene que pasar, Ana, hay que decirlo con franqueza, es que devuelva lo que se robó y que se vaya a la cárcel, no que pierda su militancia. En el caso de Padres ya está suspendido de derechos, él no tiene ningún derecho en el PAN, el procedimiento continúa como lo ha dicho Luis Felipe. A diferencia del PRI, aquí la comisión es verdaderamente autónoma y el hombre que preside esta comisión es un hombre con autoridad moral impecable,
con una trayectoria intachable, Luis Felipe Bravo Mena, y ha actuado de manera correcta. ¿El PAN no le leyó la cartilla a los otros gobernadores después del caso Padres? Sí hemos hablado, no en un tono de leer cartillas, sino en un tono de que hoy la responsabilidad que pesa sobre los hombros de los gobernadores es enorme. El PAN tuvo este año su mejor elección en la historia del PAN en los 77 años por cuanto vea elecciones locales. Nunca habíamos ganado, Enrique, más de 3 gubernaturas, ganamos 7, vamos a gobernar 11 estados, estamos en una condición inmejorable para en 2018 ganar la presidencia de la República, pero hay 2 requisitos. Y el primer requisito es que gobernemos bien en estos 11 estados, donde vamos a gobernar a 40 millones de mexicanas y mexicanos. Esto lo hemos hablado con nuestros gobernadores, están plenamente conscientes. Tenemos que hacer gobiernos impecables, gobiernos que resuelvan los problemas de la gente, que estén a la altura de las expectativas de los ciudadanos. Bueno, ya que hablamos de la contienda interna panista, el otro día estuvieron aquí en el estudio Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, los 2 destapados aspirantes presidenciales del PAN. Hay un tercero, pero que no se ha destapado, no sé si ustedes lo ubican. No sé, ¿no? siento que está cerca. Está cerca, muy cerca. está por acá, pero no se ha destapado oficialmente. Caliente. Es Ricardo Anaya. No se ha destapado oficialmente. No, de ninguna manera. Yo estoy concentrado en lo que Los me dos toca, que sí ya como se lo hemos destaparon, platicado. vinieron aquí e hicieron esta exigencia a Ricardo Anaya. Vamos a verla. ¿Qué dice Margarita Zavala sobre Ricardo Anaya, la figura de Ricardo Anaya, si hay cancha pareja, si siente que la contienda está pareja? Bueno, hasta el momento no. Y es el problema de ser juez y parte. Es el problema de ser, como decía Maquio, de competir contra alguien que quiere ser pitcher, catcher, bateador y para colmo umpire. ¿Pide que renuncie a la dirigencia de Ricardo Anaya? No es, ¿O que renuncie a su candidatura? O sea, que escoja ya. digamos, lo mejor es que se defina. Ha habido presidentes del partido que después de haber cumplido con su mandato han sido candidatos a la presidencia de la República. Nunca en la historia del partido hemos visto una situación de esta naturaleza y desde mi perspectiva... ¿Le pide gobernador Anaya que renuncie? Yo más bien pido que termine su mandato. Creo que puede ser un gran presidente. Sí. ¿Qué responde Ricardo Anaya a estas 2 figuras centrales dentro del PAN, que me imagino se reconocen como tal de entrada, ¿no? Primero, absoluta apertura a escuchar todas las voces. Segundo, eso que ahora tú presentaste pasó hace un poquito más de 40 días. De entonces para acá han pasado muchas cosas. Tuve una plática larga con Rafael Moreno Valle, tuve una plática larga. También me reuní con Gustavo Madero, me reuní con José Luis Bueg, que es uno de los firmantes de la carta que ahí aparece. Es decir, en absoluta disposición de escuchar. Con Margarita nos íbamos a reunir el martes pasado, pero lamentablemente el lunes, ustedes se enteraron y lo dieron a conocer, tuvo un problema en un ojo, la tuvieron que operar. Me explicó a través de la gente de su oficina que por lo menos 15 días no tendría oportunidad de tener agenda pública. En cuanto ella esté en disposición, por supuesto que nos vamos a reunir. Esa es la razón. Sí teníamos fecha para reunirnos y lamentablemente la tuvieron que operar. Pero déjame... Todavía no es hora de definirse, porque ellos lo que piden es, a ver, Ricardo, no hay problema. Si quieres competir con nosotros por la candidatura del PAN, no hay problema. Nada más, di si vas a ser dirigente o vas a ser precandidato. Déjame decirte 2 cosas, Carlos. La primera, el ambiente en el país no es de división. Yo he estado recorriendo todo México y hoy los panistas están más contentos. Sí, claro, están más contentos que nunca. Nunca habíamos tenido una elección tan positiva como la que tuvimos el pasado 5 de junio y tenemos todas las condiciones para ganar la presidencia de México. No se ve que no estén divididos. Te lo digo porque he recorrido el país. No es el ambiente entre la militancia. Segundo, por supuesto que hay voces que están planteando un asunto que debe ser escuchado. Me he reunido con ellos justamente por esa razón. ¿Qué es lo que hemos platicado, Carlos? Primero, que tiene que haber piso parejo, por supuesto que sí. Y segundo, que en cuanto a los tiempos, tenemos que respetar lo que dice la ley. Los procesos electorales en México empiezan 9 meses antes de que haya una jornada electoral. Es decir, el proceso electoral de 2017 ya empezó. Ahorita lo que tenemos que hacer es sacar adelante las elecciones del Estado de México, de Nayarit, de Coahuila y de Veracruz. Y en septiembre del siguiente año va a empezar el proceso electoral de 2018. A ver, para tenerlo claro, Ricardo Anaya se define entonces en septiembre del 17. No, ahorita te contesto la pregunta con claridad. Por cierto, así sucede en todo el mundo. En Estados Unidos, coincidentemente también, las primarias de los partidos, que parecieron muy largas, empezaron 9 meses antes, no 1 año y 9 meses, no 2 años antes. Entonces, yo lo que creo es, nos tenemos que serenar y tenemos que cuidar la unidad del partido. Ahora, déjame decir algo con enorme claridad.
Por ningún motivo nos vamos a dividir. El PAN va a llegar unido porque es condición indispensable para ganar la presidencia de la República, lo tengo clarísimo y voy a ser factor de unidad. Hoy, concentrado al 100% en mi responsabilidad como presidente nacional, listo para encarar y ganar las elecciones de 2017 y pasando las elecciones del 17 entraremos de lleno al 18. Hoy lo digo con claridad. Es decir, terminando la elección distraigo. en el Estado de México, Ricardo Anaya se define. Hoy no me distraigo, Carlos. Pero Ahora, los spots dieron una ese es el percepción muy punto, ¿no? distinta, ¿no? Digo, incluso para los propios panistas, olvídate del público en general. Los propios panistas interpretaron estos spots como, pues ya se agarró y ya se lanzó a la carrera. Y agrego algo a esto que dice Ana. ¿No sería una muestra de piso parejo de que me voy a concentrar en ser dirigente, dejar de salir en los spots? A ver. ¿Estaría dispuesto a algo así? A ver, contesto las dos cosas con claridad. Primero, Ana, la normalidad en el mundo democrático es que los voceros de los partidos sean sus presidentes. En México también es la normalidad. ¿Quién sale en los spots del PRI? El presidente del PRI. ¿Quién sale en los spots de Morena? El presidente de Morena. ¿Quién salía en los spots del PRD cuando vas a ver el presidente? El propio presidente. ¿Quién salía en los spots del PES? El propio Hugo Eric, que es el presidente. Tercero, y contestando tu pregunta, las estrategias se miden por sus resultados. Tuvimos una estrategia de comunicación muy eficaz. Yo salí en los spots durante el tiempo ordinario, que es cuando no pueden salir los candidatos, y en cuanto fue posible que salieran los candidatos, que fueron las campañas, no salí en un solo spot. Es decir, no es como en Morena, que este señor, aún durante el proceso electoral, le quita los espacios a sus candidatos. Y finalmente, contestando tu pregunta, sí estoy abierto a que discutamos qué hacer con los spots. Inclusive, que salgamos varios en los spots. No tendría yo inconveniente. Margarita Moreno Valle. Te lo digo con claridad, sí estoy abierto, es de las cosas que vamos a discutir. Yo voy a dar muestras, Carlos, de que lo que quiero es piso parejo, que lo que quiero es proyectar a los liderazgos del partido y que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, con todas mis fuerzas, por cuidar la unidad del PAN. Lo que a mí me dicen en los estados es, por favor no cometan el error de dividirse, queremos que se vaya el PRI, son unos corruptos, ha sido un desastre, no queremos a López Obrador, la esperanza es el PAN se tiene que mantener unido. Que Ricardo Anaya esté expuesto así a través de estos comerciales, que no se descarte pero tampoco se apunte, ¿no te convierte en un blanco fácil, en un blanco deseable para cualquier tipo de ataques? Cumplo con mi responsabilidad como presidente nacional, Enrique, y los resultados están a la vista. Y he dado muestras de que no tomo jamás decisiones para beneficio personal. Pongo un solo ejemplo. Chihuahua. 4 meses antes habíamos contendido Javier Corral y yo por la presidencia del partido. Una contienda fuerte, dura, ríspida. Y solo 4 meses después promoví que Javier Corral fuera el candidato a gobernador en Chihuahua. ¿Por qué? Porque tenía, tenerlo ahí arriba ocupado, ¿no? Porque tenía el temperamento, la capacidad, la trayectoria, porque era el que podía ganar esa elección. Así hemos actuado. Si ustedes revisan, Carlos, las 12 elecciones del año pasado, una por una, no hay un solo caso en el que no hayamos buscado lo que era mejor para el partido. Así voy a seguir actuando y concentrados en sacar el 17, porque si no sacamos el 17 no va a haber 18. Vamos entonces al tema de los asuntos personales. Han estado saliendo columnas de Ricardo Alemán, hoy una publicación muy completa en el periódico El Universal también, en donde dicen, a ver, ¿qué vida es esta que se da Ricardo Anaya? Dice que gana poquito, que los corruptos son otros, que él lleva una vida austera y sencilla, cuando en realidad su familia vive en el extranjero, la va a visitar una vez a la semana cuando menos. No, cuando más, ¿cómo cuando menos? Ahorita te lo explico. Vuela en business class. Jamás. No a ver, ¿cuál es la explicación de eso? Vamos por partes. Primero te agradezco mucho, porque el problema ahora es que quieren hacer parecer que todos somos iguales, que todos somos corruptos, y es algo que el PRI siempre ha intentado. Déjame contestar con absoluta claridad lo que estás diciendo. Primero, no tengo nada que esconder. Yo hice pública mi declaración patrimonial, fiscal y de intereses en mi 3 de 3, pero además presenté mi 3 de 3 Plus con Mexicanos contra la Corrupción, que es un cuestionario muy profundo que entra todavía más a detalle. En ese cuestionario expliqué con toda claridad que en un proyecto de 2 años, del verano de 2015 al verano de 2017, proyecto que termina dentro de 8 meses, mi esposa y mis hijos están en Atlanta, en Estados Unidos, con un objetivo muy claro:
que mis hijos aprendan inglés, que conozcan una cultura distinta. Es una oportunidad que a mí me dieron cuando yo era chiquito y les quise dar exactamente la misma oportunidad a mis hijos. Varias aclaraciones. Jamás he comprado un boleto, jamás he comprado un boleto en estos vuelos Atlanta que sea de business o de primera clase. Por cierto, Publicó Ricardo Alemán sí, un pase claro, de abordar. aquí está el que publicó, Ricardo Alemán. Mira, ojalá se alcance a ver. Es del 5 de octubre y dice que la clase es Premier. Yo dije, esto no puede ser. Yo nunca he comprado un boleto en clase Premier. ¿De dónde sacaron esto? Busqué el boleto original. Este es el boleto original del mismo 5 de octubre. Aquí está el número de confirmación, el número de boleto. Te lo voy a dejar para que tú lo consultes directamente con Delta. Yo iba en el asiento 24E. El asiento 24E no puede ser de primera clase. Son los asientos que están hasta atrás, cerquita del baño. Nunca, Carlos, he comprado un boleto de primera clase. Se han generado una bola de infundios. ¿Quién les manda estos documentos a Ricardo o a Pregunta. No lo sé. Entonces, ¿la familia se fue a vivir a Atlanta desde hace cuánto tiempo? A partir del verano de 2015 y termina en el verano de 2017. Es un proyecto de 2 años. Dentro de 8 meses exactamente regresa mi familia. ¿Compraron una casa allá? De ninguna manera, yo no tengo ninguna propiedad en Estados Unidos. Rentamos una casa allá. Tengo 3 gastos fuertes. Porque la pregunta es, ¿cuánto gastas y si tienes o no el dinero para pagarlo? Déjame contestártelo con absoluta claridad. 3 gastos fuertes. El primero, la renta de la casa. Pago $3,500 de renta mensuales. Te puedo dar la dirección de la casa y cuando quieran la pueden ir a ver. Es una casa rentada que además, como estuvo en renta, si te metes a internet y pones la dirección, vas a encontrar fotografías y vas a encontrar el precio. Segundo costo fuerte, la colegiatura. Como en Estados Unidos todo mundo, si es estadounidense, tiene derecho a escuela pública, el que paga escuela privada la paga muy cara. Son caras las escuelas. Por mis hijos pago $17,100 al año y por mi hija, que es un poquito más chiquita, pago $14,100. Son como $30,000 Y el al año. tercer gasto, un poco más, son como 49. Y el gasto fuerte, porque son 2 hijos. Es que a lo mejor no claro, me ok. sacan. 2 niños de 17 y una niña. Y el tercer gasto fuerte es que efectivamente vuelo a Atlanta con frecuencia. Trato de ir los fines de semana, no puedo ir todos, voy todo lo que puedo. ¿Y si te por una alcanza? razón muy simple, porque es mi absoluta prioridad mi familia. No tengo nada más importante en la vida. Hay quien ahorra dinero para comprarse un coche, para ir a restaurantes lujosos. Yo me gasto mi dinero en la educación de mis hijos y me gasto mi dinero en ver y estar con mi Pero a familia. ver, contrastado contra la Y ahí 3 va, de 3, ahí te va la no respuesta. salen las cuentas. No, claro que salen las cuentas. Lo que pasa es que han leído mal la 3 de 3. Aquí tengo mi 3 de 3, Enrique, y te la voy a dejar. El resumen de mis ingresos. Primer problema. La 3 de 3 se presenta en mi caso en 2015 y por lo tanto trae ingresos de 2014. Ahorita estamos en 2016. Esa es la primera inconsistencia que muchos no han detectado. Segundo, ¿qué ingresos tengo? Y todos además pagan impuestos, le consta al SAT lo que te voy a decir. Mi esposa tiene como ingresos personales 50,000 pesos mensuales por honorarios. Yo tengo como sueldo, como presidente del PAN, 48,000 pesos mensuales. Ahí van en número redondo 100. Rentamos una serie de locales comerciales que son de nuestra propiedad y que por cierto ofrecemos en renta y que por cierto están en mi 3 de 3 Plus. Si yo abro aquí mi 3 de 3 Plus, que es pública, está en el portal de Mexicanos contra la Corrupción, yo contesté. Rento a Estéticas Varón, a Camas La Cruz, a Depol, a Pollos Short, que es una especie de Kentucky Fried Chicken, a Autopartes Napa, que es una distribuidora de autopartes bastante grande, a Abarrotes Scorpion, que es un... ¿Es en Querétaro? Todo esto es en Querétaro. Son 2 zonas. Una es, efectivamente, son 2 placitas comerciales. Es más grande la segunda, donde están los pollos, donde está Autopartes Nata, donde está Abarrotes Scorpion. En números redondos, por estos 6 inmuebles nos pagan 300,000 pesos de renta cada mes y pagamos puntualmente nuestros impuestos. Hay quien dice, ¿por qué no aparece en la 3 de 3? Es que sí aparece en la 3 de 3. Aquí está mi 3 de 3. Y los ingresos que percibes por persona moral, como en este caso que mi esposa y yo tenemos 2 empresas que son dueñas de estos locales y que se rentan a estas empresas, aquí están declaradas. Una se llama Cintla Sociedad de Responsabilidad Limitada y la otra se llama Junicerra Sociedad de Responsabilidad Limitada. Cada mes o cada que corresponde pagamos puntualmente los impuestos y en el pago de los impuestos consta cuánto recibimos. Y por cierto,
Una de estas empresas vendió en fechas recientes un inmueble que tenía, ese ingreso tampoco aparece en la 3 de 3, un inmueble que se vendió en una cantidad importante de dinero. Y cuarto, acuérdense que en la 3 de 3 declaras tus cuentas bancarias, pero a la hora que las declaras no pones el saldo. Y yo no hice el formato lo hizo el INCO, lo hizo... Pero Mexicanos contra la Corrupción sí te preguntó sobre el saldo y... No te pregunta saldos, Ana. Y si me lo preguntan, con mucho gusto lo puedo responder. En el formato que nos hicieron, tienes que poner el monto máximo que puedes declarar es más de 500,000 pesos. Entonces, mi esposa tiene una cuenta en esas condiciones, yo tengo 2 cuentas en esas condiciones, y una de las empresas tiene un saldo muy importante, muy superior a esa cantidad. ¿Los dividendos están reportados ante el SAT? No, por supuesto, ¿Sí? y pagan impuestos, Enrique, pues claro, si Entonces, no, el problema en el que yo me meto. En Déjame total, decir algo, a ver, hay dos cifras importantes. ¿Cuántos son los ingresos mensuales A ver, nada y más- cuántos son los activos? Nada más de flujo mensual, Carlos. Te acabo de dar una lista de 400,000 pesos mensuales. Nada más de flujo mensual continuo que no falla mes con mes. Y adicional a eso te voy a dar el dato. Y son las cosas que luego uno dice, no es fácil de transparentar, pero yo lo hago con muchísimo gusto. Una de las 2 empresas acaba de vender una nave industrial, se vendió en 53 millones de pesos, ya se recibió el primer pago del 30% de esa cantidad, por lo tanto eso está en una cuenta de cheques de una de estas empresas. Por supuesto se pagaron los impuestos correspondientes. Déjame decir algo con enorme claridad, yo no tengo absolutamente nada que esconder. Si yo tuviera problemas en mis cuentas personales, yo no podría estar denunciando la corrupción del PRI, de Duarte, de Eugenio Hernández, de Borge, de César Duarte. Lo hago porque el que nada debe, nada teme. Claramente tengo enemigos políticos que se han dedicado a filtrar información falsa, que se han dedicado a inducir lecturas equivocadas de mi declaración. ¿Y de dónde viene que eso, han Ricardo? No tengo idea, pero fabricar un pase de abordar falso. Yo aquí se los dejo. Consulten directamente a la aerolínea, que la aerolínea diga cuál es el verdadero. El de la clase Premier, que es el que publicó Ricardo Alemán, o el de la 124. ¿Será fuego amigo, Ricardo? No lo sé. Yo quiero pensar que tiene más que ver con nuestros adversarios políticos. El otro cuestionamiento... Pero solo déjame decir una sola cosa final. ¿Por qué hacer una inversión tan fuerte en la educación de mis hijos? Porque no tengo en la vida nada más importante en qué gastar mi dinero que en formar a mis hijos. Cuando yo tenía su edad, mi mamá me dio exactamente la misma. Ahora, porción esa es que una la que se lectura. da. La otra lectura es cómo es posible que un dirigente político tenga a sus hijos exentos de los problemas nacionales, exentos de lo que es México, y que vivan cómodamente en el extranjero, porque ese es el cuestionamiento que viene a un lado. Y lo entiendo, y por eso en mi declaración de Mexicanos contra la Corrupción dije con toda claridad, es una estancia temporal, con fecha de inicio y fecha de término. Dentro de 8 meses regresan a México, son niños chiquitos, están viviendo una cultura nueva, están aprendiendo un idioma, que por cierto, y me da mucho gusto, la mayoría de sus compañeritos dicen que sus papás van a votar por Hillary, nada más hay uno que dice que va a votar por Trump. A ver, yo no tengo nada que esconder, estoy orgulloso de mi decisión de invertir mi dinero en que mis hijos tengan una mejor educación. Y agradezco mucho. Entonces, ¿sí dan las cuentas? Pero por supuesto, dan y sobran. ¿Cuántas veces un viaje a la semana a Atlanta? No lo logro, o sea, por ponerte un ejemplo. Porque, La por toma ejemplo, Ricardo Alemán hablaba de 70 nomás en lo que va de este año. una cosa Ricardo así. Alemán dijo que 121. Es largo de un absolutamente año, falso, ¿no? pero no es cierto. Pues si un año no tiene 121 fines de Buscaremos semana. desde luego a Ricardo Alemán para que se ¿Cada defienda. cuánto ¿no? vas a ver a tu familia? O sea, cada cuánto Trato tomas de un ir vuelo? todos los fines de semana que puedo, Ana, no logro ir todos. Te pongo un par de ejemplos. La semana que fue la Asamblea Nacional Juvenil no pude ir. La semana que fue la toma de protesta en sábado de Cabeza de Vaca en Tamaulipas no pude ir. Siempre que puedo voy. Hay casos en los que inclusive voy y vengo de un día para otro y me dicen que ¿por qué hago esa locura? Pues porque quiero ver a mis hijos, porque quiero estar con mi familia y que ¿por qué gasto el dinero en eso? Pues porque creo que es más inteligente gastar Eso ya es cada quien lo que pueda hacer, ¿no? Pero el ese tema ha sido es, el cuestionamiento, un poco lo que Carlos. nos está diciendo Ricardo Anaya es, pues la verdad soy rico y sí me alcanza para hacer eso. No, a ver, yo no usaría un término de esa naturaleza, porque antes déjame decir algo. Algo triste en nuestro país es el nivel de desigualdad que vivimos. Como unos tenemos acceso a muchas cosas que otros no tienen acceso. Con enorme sensibilidad lo que te digo es, ¿puedo pagar esto? Sí. Es dinero ¿No lo bien paga el habido, PAN? por supuesto, pero bajo ninguna circunstancia. Lo pago yo y te ofrezco algo. Todo lo que te he dicho ahorita, porque sé que el tiempo aire Sí, en ya televisión vamos. siempre es corto, todo lo que te he dicho te lo puedo documentar. Te traigo
las declaraciones fiscales de las personas morales para que veas exactamente los ingresos, los recibos de las rentas. Es decir, todo lo que he dicho es verdad y está documentado. Muchísimas gracias, Ricardo Anaya, por venir. Gracias a ustedes. Y no todos somos iguales, que no se vaya la gente con la finta. Muy buenos días, Ricardo Anaya, el dirigente nacional del PAN.